Hola, buenas tardes a todos los asistentes que están aquí con nosotros en este webinar de Agrupo, de la Agrupación Nacional de Hostels, hecho en colaboración con Hotels.dot. Tenemos Paloma con nosotros, que tomará la palabra dentro de unos minutos. Vamos a esperar así un par de minutitos más que las últimas personas se puedan conectar. Y os aviso que vamos a grabar el webinar, así va a estar a disposición de quien no ha podido conectarse hoy o que se quiere leer las cosas un poco más tarde o escucharlo nuevamente, ya que las informaciones que nos van a dar hoy van a estar muy interesantes y bien jugosas, digamos. Lo vamos a subir a YouTube en cuanto podamos, en cuanto la tecnología nos los permita. Y os voy a pedir, si es posible, de silenciar los micrófonos, así que no vamos a tener como ruidos en el background durante la presentación. Y si tenéis cualquier tipo de preguntas, la podéis hacer, escribir en el chat y yo la voy un poco recolectando durante el tiempo y también al final de la presentación Paloma nos va a contestar a todo. Y también si quedan dudas, Paloma está a disposición. Nos va a pasar su mail durante la presentación y al final también os va a recordar todo. Y así que si os quedáis con alguna duda, no tenéis miedo porque os vamos a contestar a todo. Así que bueno, son las 4:03. Diría que podemos empezar con la presentación. Si hay alguna persona que llegue en retraso, lo voy admitiendo en el tiempo. Así que le paso la palabra a Paloma y buena presentación a todos. Gracias, muchas gracias, Dafne. Bueno, chicos, yo soy Paloma, soy Revenue Manager en Hotels.dot. Hotels.dot es una consultoría de Revenue Management. Tenemos todo tipo de alojamientos, desde hostels, propiamente dicho, hasta hoteles, apartamentos y hostales más pequeñitos. Lo primero que os quería dar son las gracias tanto a Dafne como a Ania por la participación y por la oportunidad de poder charlar con vosotros sobre Revenue Management y a todos los asistentes por el interés en esta materia. Lo primero que os quería comentar es que el Revenue Management para hostels tiene la misma base que el Revenue Management que nosotros podemos aplicar en cualquier otro tipo de alojamiento turístico. La base es exactamente la misma. La única diferencia son las peculiaridades intrínsecas en el tipo de alojamiento en el que nos vamos a dirigir. Si veis que de repente miro al otro lado de la pantalla es porque la pantalla mía principal la tengo aquí y la pantalla del vídeo está en el otro lado, está en el portátil. Pues comenzamos un poquito con la formación. Voy a empezar a explicaros conceptos básicos de Revenue Management, más que nada porque como tampoco tengo muy claro cuál es el nivel que tenéis cada asistente, quiero empezar desde abajo para ir subiendo hasta arriba, hasta lo que es realizar un forecast en el caso del Revenue Management. Cuando hablamos de los conceptos básicos de Revenue Management, obviamente tenemos que hablar de la descripción, de las variables, lo que es la definición de Revenue Management, que casi todos la conocéis, cuál es el objetivo del Revenue Management y cuáles son las KPIs más importantes dentro del sector turístico, ya sea hotelero o ya sea para hostels. Empezamos por lo que es la descripción. La mayoría de vosotros conocéis cuál es la descripción de Revenue Management. Lo importante del Revenue no solamente es gestionar los ingresos, es gestionar los ingresos a través de un método yield para conseguir la máxima rentabilidad. Yo como Revenue he trabajado en la cadena Eurostar y cuando yo empecé en el tema del Revenue se pensaba que la persona que hacíamos Revenue nos dedicábamos a vender barato. Y nada más lejos de la realidad. El Revenue lo que pretende es vender el máximo posible del inventario, pero siempre la mejor tarifa posible. Eso significa que tenemos que encontrar lo que es un equilibrio entre precio medio y ocupación, que ya hablaré más adelante. Las variables más importantes dentro del Revenue Management son estas 5 variables que son muy importantes y que cada una toma la importancia necesaria. Tenemos que saber qué es lo que vendemos. En nuestro caso estamos vendiendo habitaciones y estamos vendiendo camas. La mayoría de los hostels no solamente venden habitaciones compartidas, sino que también vendéis habitaciones privadas. Y una cosa muy importante que tenemos que tener en el tema de los hostels es que la unidad de medida nuestra van a ser las camas. Yo como Revenue no puedo trabajar con 2 unidades de medida distintas. Es decir, si mi alojamiento tiene 250 camas, mi base va a ser la cama a la hora de medir cualquier tipo de KPI, de ocupación, de precio medio, de RevPAR. Siempre van a ser las camas la unidad de medida.
tenemos que saber a quién nos dirigimos, es decir, al cliente correcto. Tenemos que saber cuándo. Esta variable es una de las variables más importantes del Revenue Management, porque vamos a decidir cuándo queremos vender y esto va a hacer que vendamos más caro o más barato dependiendo cuándo vayamos a vender, nuestras camas o nuestras habitaciones privadas. Cuánto, es decir, a qué precio lo vamos a vender y cómo, cuál va a ser la duración de esta estancia o de esta reserva. Por tanto, el Revenue Management, como bien pone en el slide, se entiende por vender el número de habitaciones o de camas correcto al cliente adecuado en el momento preciso para la duración de estancia correcta y al precio adecuado. Esta es una definición básica de Revenue Management. Pero ¿cuál es el objetivo del Revenue Management? Que es lo que os comentaba al principio. Lo que nosotros como Revenues pretendemos es siempre buscar el equilibrio entre ocupación y precio medio. Es decir, es igual de poco correcto vender mucho, muy barato, que vender muy poco, muy caro. Es decir, tenemos que buscar un equilibrio entre esta balanza. Cuando hablamos de las KPIs más importantes del Revenue Management, bueno, todos sabemos que las KPIs son, digamos que son los indicadores que nos ayudan a medir y a cuantificar nuestros resultados. Las KPIs más importantes, os he puesto varias. Obviamente sabemos todos que son la ocupación, que es el precio medio, ya sea, aquí en la presentación veis que es por room, en vuestro caso sería por bed, pero es exactamente lo mismo. El RevPAR igual, en vez de ser por room, sería por bed, pero lo que son las KPIs son exactamente las mismas. Disculpad que estoy pintando la presentación y no sé ni cómo. Luego tenemos otras KPIs que veis un poquito más abajo, que es el coste por habitación disponible, que sería el mismo que en los hostels, pero en vez de por habitación, como os he dicho, sería por room. Y luego unas métricas que nosotros utilizamos mucho en la hotelería, en los hoteles, que son el GOPAR y el GOP, porque pensar que el Revenue Management en este tipo de alojamientos ya está muy maduro. En el caso de los hostels, dependiendo de qué hostel, está más o menos maduro, y entonces a lo mejor estas métricas las utilizáis más o menos. Siempre es importante tenerlas en cuenta y siempre es importante sacar este dato para saber cómo vamos. Más abajo os he marcado creo que son cuatro KPIs que son las que se aplican en restaurantes. Estas 4 KPIs, ahora utilizar revenue en restaurantes cada vez está más de moda y por eso os he puesto esas 5 KPIs simplemente para que las tuvierais un poquito en la cabeza. Vamos a hablar ahora de lo que es la oferta y la competencia. Es muy importante que sepamos cómo vamos a diversificar nuestro producto, saber cómo se hace un análisis DAFO en profundidad de nuestro alojamiento. Hablaremos de lo que es el benchmarking y para qué sirve. Y sobre todo hablaremos del competitive set. Todo esto lo tenemos que hacer antes de saber cuál va a ser el competitive set que nosotros vamos a utilizar para vender nuestro alojamiento. Obviamente, cuando hablamos de diversificación de producto, nos referimos no solo a la ubicación y a las unidades disponibles, sino también a los servicios. Cuando hablamos de unidades disponibles, sí que quiero dar sobre todo una pausa en esto, porque las unidades disponibles, os he comentado que siempre vamos a tenernos que medir por camas, ¿vale? Entonces, saber cuál va a ser, cómo vamos a diversificar nuestro producto, es decir, si vamos a tener más camas mixtas, más camas femeninas, más camas masculinas, si dentro de estas habitaciones privadas o habitaciones compartidas hemos decidido que esas privadas sean dobles, sean familiares, o si por el contrario tenemos habitaciones superiores y sabemos que tenemos un cliente que demanda este tipo de producto, o que nuestra competencia lo está ofreciendo y nosotros también podemos ofrecer ese valor añadido a nuestro cliente. Dentro de la diversificación del producto, obviamente, es la ubicación y el servicio. Cuando hablamos de ubicación, queda un poquito raro la raya esta, pero recordar que no tengo ni idea cómo lo he hecho. Cuando hablamos de la ubicación, tenemos que tener en cuenta la ubicación general, es decir, si nuestro alojamiento está en una ciudad, está en un pueblo, está en una zona vacacional. Y dentro de esa ubicación general, saber correctamente si nuestro alojamiento está lo que es en el centro, o está en las afueras, o está en primera línea de playa, o está en segunda línea de playa. Este tipo de información que a priori resulta como, digamos, como que es algo que todos sabemos, lo tenemos que tener frente a nosotros en una hojita de papel. A mí me gusta mucho escribir en papel, sobre todo para saber qué somos y qué tenemos, porque primero tengo que saber qué soy y qué tengo para poder, digamos, luchar en esta jauría que es Internet para vender nuestro producto. Dentro de las unidades disponibles, del número de unidades disponibles, que es lo que os comentaba, estamos hablando de
camas mixtas, camas masculinas, camas femeninas, si vamos a tener dobles superiores o no, si vamos a tener familiares, y tenemos que tener muy claro cuál va a ser el suplemento que vamos a marcar de diferencia entre lo que va a ser nuestro producto maestro, ya sea una cama o una habitación, con respecto al resto de tipologías que vayamos a crear. No solo tenemos que tener muy claro cómo vamos a diversificar nuestro producto, sino que posteriormente tendremos que analizar cuál es la materialización de estas unidades alojativas que estamos vendiendo. Es decir, yo necesito saber cuántas habitaciones, cuántas camas femeninas he vendido con respecto a las masculinas, cuántas he vendido mixtas. Si realmente a mí me interesa diversificar mi producto en cama masculina, en cama femenina y cama mixta, o realmente solamente necesito vender en cama mixta. Dependiendo de dónde yo tenga mi alojamiento, voy a ver lo que está haciendo mi competencia y voy a saber si realmente lo que es mi cliente necesita este tipo de producto que yo le puedo ofrecer. Es importante también que sepamos que cuando vamos a diversificar nuestro producto, es decir, dividir todas nuestras unidades alojativas en distintos segmentos, es decir, en cama mixta, femenina, habitación privada de 4 o habitación privada de 8, tenemos que saber que tampoco tenemos que dividir nuestro inventario en mucho. Es decir, al final luego, yo que también he trabajado en un hotel en el departamento de reservas, para la recepción, cuantos más tipos de producto o alojamiento tengas, es más complicado a la hora de alargar una reserva y que no se te queden esos huecos. Pensar que cuando nosotros diversificamos nuestro producto, no solamente lo estamos haciendo para ofrecer al cliente todas las opciones de venta, sino también para mejorar nuestro precio medio. Es decir, el que yo tenga habitaciones superiores o habitaciones privadas, o el que yo marque una habitación femenina, implica un pequeño incremento sobre la tarifa base, que es lo que va a hacer que yo pueda subir mi precio medio. En la parte de la derecha podéis ver el tema de la capacidad. Esto es algo que es como muy obvio, ¿no? Obviamente es mucho más fácil vender un alojamiento más pequeño que un alojamiento más grande. Es más fácil conseguir un mejor precio medio en un alojamiento pequeño, porque obviamente lo vas a llenar antes, ¿vale? Pero eso no significa que en un alojamiento grande no tengamos cosas que hacer y no tengamos opción de mejora, porque siempre la hay. Lo que pasa es que la estrategia de revenue que vamos a adquirir en un alojamiento más grande a uno más pequeño va a ser distinta. Tenemos que tener en cuenta también los servicios, es decir, cuando hablamos de un hostel, los servicios que ofrece ese hostel nos van a diferenciar de nuestra competencia, es decir, tenemos que saber qué ofrecemos. Ahora mismo solamente estamos pensando en qué ofrecemos nosotros, es decir, si nosotros tenemos restaurantes, si tenemos terraza, si somos un hostel muy grande y tenemos una sala de recreo en la que los chicos pueden estar jugando al ping-pong. Esto que os estoy comentando es fuera de COVID, obviamente luego hablaremos del tema del COVID, pero fuera del COVID, al final eso aporta valor a la hora de que un cliente te haga una reserva en tu alojamiento. Tenemos que tener también muy claro qué servicios ofrecemos en las habitaciones, es decir, si nosotros ofrecemos toallas, esas toallas son de pago, si el pago está incluido en la tarifa o no, si tenemos taquillas, si tenemos candados también, si tenemos sábanas, y ya no solo si tenemos sábanas, porque ahora por ejemplo están muy de moda las sábanas desechables, es decir, al cliente le da como mucha más seguridad el que una sábana sea desechable. Tenemos que tener, bueno, ahí está marcado minibar, esto está más acertado en el tema de hoteles, pero sí que es cierto que al final todo lo que nosotros ofrezcamos diferente nos va a diferenciar con nuestra posible competencia. En el tema de amenities, ahora muchos hostels, sobre todo a nivel americano, a mí me ha llamado mucho la atención, y sobre todo en Asia, que los hostels están utilizando amenities para dar un aporte de valor al cliente, que es, por ejemplo, una mascarilla, los guantes, el gel para lavarte las manos. Imaginaros hasta qué punto todos estamos como necesitados de tener una seguridad a la hora de hacer una reserva, que es como un aporte de valor ofrecer eso al cliente. ¿Qué conseguimos con esta diversificación de producto? Que es lo que os explicaba mientras estaba hablando. Pues conseguiremos incrementar nuestro precio medio. Nos vamos a diferenciar de la competencia. Obviamente vamos a conseguir potenciar canales de venta que antes no teníamos. Y lo más importante, con todos estos servicios lo que vamos a incrementar es nuestros ingresos a través de los extras, es decir, a través del alquiler del candado, a través de las taquillas, a través de las toallas. Todo el servicio que nosotros podamos ofrecer que sea un pago, para nosotros va a ser un ingreso extra. Tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de servicios vamos a ofrecer al cliente. Obviamente,
cuando hablamos de revenue, yo no tengo tanto en cuenta los costes como obviamente tiene que tener el director del hotel, pero esto obviamente lo tenéis que tratar tanto revenue como el responsable del alojamiento con el director para saber si vamos a incurrir en muchos más costes o no. ¿Vale? Pensar que yo ahora mismo solamente os estoy hablando de ingresos únicamente. Un análisis DAFO. Hasta ahora estamos viendo un poquito por encima qué son los servicios que tengo, pero claro, ahora me encuentro con la realidad y tengo que analizarme, no solo yo, sino también a mi competencia, para ver cuáles son mis debilidades, cuáles son mis amenazas, cuáles son mis fortalezas y cuáles son esas oportunidades que puedo tener. Tener en cuenta que hay muchas cosas que no están en nuestras manos, o sea, que dependen de factores externos, y al depender de factores externos, nosotros dependemos un poquito pues digamos, de las salidas que podemos tener más o menos inteligentes con esas amenazas que nos podemos encontrar. Pero en cuanto a las debilidades y fortalezas, sí que hay cosas que pueden estar en nuestra mano. Es decir, por ejemplo, si el wifi de mi alojamiento no es bueno y veis que estamos teniendo muchas quejas acerca del wifi, nosotros podemos contratar con el proveedor de turno, obviamente para que nos mejore la calidad de ese wifi. O sea, es una cosa que está en nuestras manos poderlo arreglar. Si no tenemos como os comentaba antes, no tenemos un salón donde los chicos puedan jugar al ping-pong o puedan jugar al futbolín, pero sí que tenemos un salón que todavía no teníamos muy claro para qué utilizarlo, a lo mejor es el momento de darle una vuelta y utilizarlo para una cosa que realmente sí que reclama nuestro cliente. Mientras que cuando hablamos de amenazas y oportunidades, las amenazas y las oportunidades muchas veces son factores, como os decía, que son externos y no dependen de nosotros. Si, por ejemplo, van a hacer obras enfrente de mi alojamiento, pues lo único que puedo hacer es intentar hablar con el ayuntamiento, intentar hablar con la constructora que está haciendo las obras para que las obras o las intenten retrasar para la temporada baja, o buscar si mi alojamiento tiene entrada por una entrada trasera para que el cliente no vea esas obras, o poner una lona bonita. Hay todavía cosas que nosotros podemos hacer para darle una vuelta a lo que en un momento dado era una amenaza, pues convertirlo en una pequeña oportunidad, o sobre todo que sea una amenaza menor. Si, por ejemplo, estamos hablando de que es la oportunidad porque el alojamiento de enfrente, que era mi competidor, ha cerrado, ya sea por obras o por cualquier otro motivo, pues no deja de ser una oportunidad para mí, porque esos clientes que iban a mi competidor, pues ahora vendrán a mí, porque ese competidor está cerrado. No deja de ser, digamos, una oportunidad de mejora de mi propio alojamiento. Creo que ahora Dafne quería comentar algo sobre el benchmarking. Sí, quería simplemente añadir que para los que ya estáis asistiendo, que vamos a tener otro webinar en finales de junio, exactamente el 29 de junio, el lunes, sobre el benchmarking, digamos, enfocado en el mercado español. Y nos pasarán algunos datos sobre eso, sobre el mercado, cómo estaba el mercado español, europeo y español en especial antes de la crisis del COVID, y también cómo está yendo la recuperación del sector. Que es lenta, pero está yendo, o sea, hay una recuperación, nos van a pasar unas cuantas, bueno, noticias positivas en parte, así que si está, ya que los hostels, algunos de nosotros van a abrir en julio, lo veo como una buena inyección de esta positividad y, bueno, informaciones extras. Era simplemente esto, lo vamos a promocionar en los próximos días y vamos a pasar los links. Así que si alguien estará interesado en específico, no me puede contactar directamente y le voy a decir algo más. Y ya está. Esto ya, Paloma, te paso de nuevo la palabra. Gracias. Gracias, Dafne. Pues cuando hablamos de benchmarking, todos sabemos a qué se refiere el benchmarking, de todas formas lo podéis ver en la diapositiva. Lo más importante que tenemos que saber es que en el sector turístico es una herramienta que utilizamos bastante, sobre todo para hacer una comparación con la competencia, pero hacer una comparación con la competencia, digamos, casi 360 grados, es decir, no solamente a nivel de producto, sino a nivel de reputación online, a nivel de tarifas de venta, a nivel de resultados obtenidos. Cuando nosotros hacemos un análisis de benchmarking, nosotros en Hotels.dot como consultora hacemos un análisis de benchmarking muy exhaustivo, muy grande, son hojas de Excel muy grandes. Ahora os enseñaré varios ejemplos, son un poquito más pequeños para que me traigan en la diapositiva, pero los iré explicando. Sí que es importante conocer muy bien tu competencia y conocer muy bien, sobre todo,
cuando hablamos de hostels, no solamente tenemos que pensar que tenemos que mirar nuestra competencia a nivel producto, sino también a nivel servicio, es decir, qué servicios dan ellos, por qué ellos son mejores que nosotros, por qué ellos tienen mejor reputación online que nosotros. A lo mejor hay veces que son cosas absurdas, a lo mejor simplemente ellos tienen mejor reputación online porque su wifi es mejor que el nuestro, pero si tú no analizas esos datos, no lo sabes. Se me había dado comentaros al principio, y quizás sea un poco reiterativa a lo largo de esta sesión, que un revenue sin datos no puede tomar ningún tipo de decisión. Es decir, nosotros ahora mismo, la situación en la que estamos ahora mismo con el tema del COVID, yo como revenue me siento un poquito ciega. Voy un poco a oscuras porque es un impacto impresionante y no tenemos ninguna base, ni no tenemos ningún histórico al respecto. Entonces, hacer cualquier tipo de previsión, a mí ahora mismo, que yo tengo la mayoría de mis alojamientos cargadas tarifas hasta marzo, y algunos hasta abril, me resulta muy complicado hacer una previsión a partir de mayo y pensar cómo puede afectarme la demanda, sobre todo al precio, al nivel de flexibilidad en cuanto a las restricciones. No tengo muy claro cómo me van a ir las ferias, si realmente van a ser iguales que años pasados, porque no tengo una base de histórico real en la que mirar, en la que asemejarme, porque obviamente yo no me puedo comparar con los resultados del año pasado para realizar mi forecast. Dicho esto, os quiero enseñar un ejemplo de benchmarking. Aquí os he preparado dos. Este es de hoteles, simplemente para que veáis un poquito a lo que me refiero. Si veis en primera columna estamos hablando de hoteles, en la segunda columna nos estamos refiriendo al número de habitaciones. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a hacer nuestra comparativa, nos comparemos con alojamientos con similar inventario al nuestro. Por lo que os he comentado al principio, un hostel más pequeño va a hacer una política de precios, de pricing completamente distinta a la que vamos a hacer nosotros si somos un hostel más grande. Es importante tenerlos en cuenta si ellos a lo mejor tienen muy buena reputación online, sobre todo para saber qué es lo que están pidiendo, porque probablemente su atención al cliente sea distinta y por eso se diferencian. Entonces es un competidor que tenemos que tener en cuenta, pero siempre tenemos que tener en cuenta y muy cerca y muy presente que es un alojamiento más pequeño que el nuestro. En la otra columna hemos marcado las estrellas. Las estrellas cada vez se llevan menos, pero sí que es importante tenerlas en cuenta, y hay muchos directores de hotel que el tema de las estrellas es que mi alojamiento es de 4 estrellas. Pues por suerte, por desgracia, hay alojamientos de 2 estrellas que tienen la misma reputación online, incluso muchas veces superior a muchos 4 estrellas. Y no por eso son peores alojamientos, es decir, ellos incurrirán en menos costes que tú, pero son tu competencia en Internet. Entonces, tenemos que seguirlos y tenemos que saber qué están haciendo, ver por qué, disculpadme, su reputación online es más alta que la nuestra y conocerlos. Obviamente luego vamos a saber cuál es la puntuación de Booking, vamos a revisar cuál es la puntuación de Booking, cuál es la puntuación de TripAdvisor, perdonad, qué servicios tienen, si tienen desayuno, qué coste tiene ese desayuno, cuáles son los metros cuadrados de sus habitaciones y qué tipo de producto tienen. O sea, yo quiero saber si ellos tienen habitaciones superiores, si no las tienen, quiero saber si tienen supletorias o no, quiero saber qué política de niños y qué cancelación y qué tipo de ofertas marcan. Para que veáis, esto sería el benchmarking de un hotel, pero si ahora yo os enseño el benchmarking de un hostel, es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia en este hostel, que es un hostel de nueva apertura? Para mí la principal diferencia que yo marqué es que yo necesitaba saber en cuáles de los puntos que yo sé en la comparativa de Booking, que estos hoteles a lo mejor digamos que el tercero que tiene un 9,1, saber ese 9,1 de dónde viene, es decir, dónde tiene mayor puntuación. Ay, perdona, pensaba que había una pregunta. Revisando todo esto, lo que yo me di cuenta es que este alojamiento en personal tiene un 9,5 de puntuación. Obviamente es un hostel al que yo tengo que seguir porque un 9,5 de puntuación es muy alto a nivel de personal. Yo tengo que saber por qué los recepcionistas de ese alojamiento, el director o el jefe de recepción consigue una puntuación tan alta, incluso la gente de mantenimiento, camareros, porque es una puntuación muy alta. Es un establecimiento que yo tengo que seguir y tengo que estar pendiente porque yo, como alojamiento de nueva apertura, obviamente tengo que conseguir una reputación online importante. Pensar que la venta nuestra a través de Internet se va a ver muy mermada si nuestra reputación online es mala, es negativa. No solamente yo voy a necesitar saber cuál es la puntuación que tienen, sino que también quiero saber
como, si veis aquí, justo al lado del 8,8, que es la reputación de Booking, del hostel número 1, veis cuáles son el número de comentarios. Yo necesito saber cuántos comentarios tiene este alojamiento. No es lo mismo tener un 9 con 30 comentarios que tener un 9,1 con 3.711 comentarios. Es muy importante tener ese dato. Datos que también tengo que tener, el número de camas. Si veis aquí, que yo lo he marcado en azul, el número de camas de estos alojamientos, de estos hostels con los que yo me estoy comparando. Y también conocer lo que estábamos hablando al principio de en la diversificación de nuestro producto, qué servicios tienen. Es decir, este establecimiento tiene música en directo, otro establecimiento tiene la posibilidad de alquilar bicicletas, hay muchos que tienen discotecas, otros tienen terraza al aire libre. Esa terraza al aire libre aporta mucho valor a la hora de hacer una reserva. Entonces, toda esta información yo necesito saberla para saber qué cosas tengo yo y qué cosas no tengo, para ver cómo puedo mejorar o en qué cosas no puedo mejorar, teniéndolas en cuenta a la hora luego de poner un precio, porque obviamente mi precio es una cosa que en Revenue Management siempre lo decimos, el precio viene marcado por la demanda, es decir, a más demanda, mayor precio, a menor demanda, obviamente el precio va a bajar. Eso no significa que nosotros no tengamos que poner un precio a nuestro alojamiento, obviamente, pero siempre tenemos que ser coherentes con el mercado y con el producto que estamos vendiendo. Yo como Revenue Manager, a mí, por ejemplo, tener habitaciones o camas disponibles, pues para mí, digamos que es un pecado. Quiero decir, yo como Revenue Manager tengo que maximizar mi ocupación, tengo que vender al máximo todo mi inventario, porque lo que yo no venda hoy, mañana ya no lo voy a poder vender. Eso no significa mal vender las habitaciones, pero sí que tendré momentos en los que pueda vender más caro y momentos en los que tendré que vender más barato. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el market share y lo que nosotros en el tema de los hoteles utilizamos mucho, que es el índice de penetración de mercado. Es importante conocer, en el tema de los hostels es más complicado llegar a este dato porque no tenemos tanta información. Sí que hay datos que se pueden comprar, hay empresas que venden este tipo de información, pero sí que a mí me interesa saber cuánto de lo que viene a mi ciudad o a mi región lo consigo yo llevar en reservas para mi alojamiento. Es decir, dentro del quesito, qué parte del quesito me llevo yo de reservas. Es muy importante porque yo puedo decir, tengo un 80% de ocupación y tengo un precio medio de 90 euros, pero a lo mejor mi competencia tiene 90% de ocupación y tiene 90 euros de precio medio. Yo tengo que saber en qué me estoy equivocando, tengo que revisar esos datos y si yo no sé esos datos, obviamente tengo que buscarlos para poder analizar cómo podría yo mejorar esos datos para mí misma. Es decir, para que mi establecimiento, obviamente, si tiene unas características tan similares o iguales a mi competidor, obviamente que también lo consiga. Y ahora empezamos a hablar sobre la competencia. Es decir, nosotros hemos marcado todo esto y ahora, después de analizar todos estos datos, tenemos que decidir de todos los establecimientos que hemos incorporado en mi benchmarking, cuál va a ser los que yo voy a decir que van a ser mi competitive set. Es decir, qué alojamientos son los que yo quiero ir siguiendo, porque son los que me van a ayudar también a revisar mi estrategia. Es decir, en Revenue Manager siempre estamos revisando nuestra estrategia. Ojalá tuviéramos una varita mágica y que todo fuera muy fácil y que el precio que yo pongo para hoy, para el marzo del año que viene, sea el que voy a vender. Probablemente no sea así, tendría que hacer bastantes retoques. Ojalá os pudiera decir que vayan a ser retoques a la alta, no lo tengo tan claro por el tema del COVID, pero de verdad que ojalá que fuera así. Dentro del competitive set sí que es cierto que tampoco os volváis locos. Es importante marcaros entre 8, 10, 15 establecimientos, no mucho más. Pero esos 8 establecimientos o 10 establecimientos que os vayáis a marcar, los tenéis que tener muy claros. Es decir, este va a ser mi competidor y es mi competidor por esto y por esto. No os importe mirar un competidor que sea mejor que vosotros, porque también os va a dar mucha información, porque hay muchas veces que el competidor que es mejor que vosotros probablemente lo esté haciendo peor en ventas. Entonces también es bueno revisarlos. En el tema de hostels, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo por el tipo de alojamiento que es, y yo que sí que os recomiendo que no solo os quedéis en analizar el hostel que tengáis enfrente, sino el hostel que tengáis en otras ciudades, en otras provincias, incluso en otros países. El producto hostels, tanto en Estados Unidos como en Asia,
es muy fuerte y hacen las cosas muy bien. Entonces, sí que os recomiendo que echéis un vistazo a cómo trabajan el marketing, cómo se relacionan con sus clientes, cómo potencian la fidelización, cómo potencian esos servicios extras que podéis dar. Van un paso por delante en muchos casos con respecto a nosotros. Y sí que es importante mirarlo. Hay veces que pensamos, el benchmarking, por ejemplo, que os he enseñado que el Excel es más pequeño, pero por la regla general es bastante más grande. Es muchísimo trabajo y es un trabajo duro, pero también es un trabajo muy gratificante porque te ayuda a aprender no solo de tu alojamiento, sino de los alojamientos competidores. No solo alojamientos competidores, porque a lo mejor un hostel en Asia no va a ser tu competidor, pero sí que sepas lo que está haciendo, sí que aprendas de ellos, porque los hostels es un producto completamente diferenciado a un hotel, porque os dirigís a otro target completamente distinto. Yo he estado en varios webinars durante este estado de alarma de hostels y lo que más me ha llamado la atención es que varias encuestas que se han hecho, todo el cliente que es asiduo a un hostel está deseando volver y no le preocupa mucho el tema de la pandemia, como si dijéramos. Quiere conocer medidas de seguridad, obviamente va a reservar más por habitaciones privadas o habitaciones de 8, que ahora las hemos convertido en 4, por seguridad más que otra cosa, pero sus ganas de viajar y de volver a un hostel no han bajado. Es decir, el cliente de hostel es muy, muy fiel a un hostel y obviamente su forma de concebir lo que es un viaje es completamente distinta que a lo mejor un cliente más destinado a hotel o destinado a apartamentos. ¿Por qué nos interesa conocer nuestros competidores? Muchas de las preguntas os las he contestado ya. Quiero saber si mi hostel se acopla a las necesidades de los clientes. Quiero saber si mi hostel se ajusta al mercado. Tengo que saber si mi hostel es más caro o más barato que mis competidores y por qué es más caro o más barato que mis competidores. A mí no me sirve que me digáis, es que mi hostel es muy bonito. Eso no sirve. No es una realidad. No, digamos, no son datos y no es una información. Yo como revenue, a mí ese dato, como al director, lo siento, pero no se lo compro. Es importante también saber cuánto está dispuesto a pagar los clientes por un hostel como el mío. Obviamente conocer la estrategia por segmentos. Y luego, cuando nosotros vamos a definir nuestro competitive set, es muy importante, obviamente al principio es por ubicación, por tipo de producto, por el nivel de servicios, por los segmentos, por la estrategia de revenue management, pero muchas veces vais a tener un competitive set distinto. Es decir, a lo mejor en temporada baja tú tienes un competitive set completamente distinto al que tienes en temporada alta. Y cuando os hablo de temporada alta y temporada baja, no me estoy refiriendo a verano e invierno. A lo mejor me estoy refiriendo que para vosotros la temporada alta es los fines de semana y la temporada baja es entre semana, o viceversa, dependiendo de dónde esté ubicado tu alojamiento. Entonces tu competitive set va a ser completamente distinto y eso también lo tenéis que tener en cuenta a la hora de realizar un competitive set. No pasa nada porque cambiéis de competitive set dependiendo de la temporada en la que estéis. De hecho, es que deberíais hacerlo porque eso significa que estéis haciendo los deberes bien. Y ahora vamos a hablar en el punto número 3 de la segmentación y la demanda. Cuando hablamos de segmentación y de demanda, tenemos que tener en cuenta varios puntos. En estos puntos que vamos a hablar, que son 5, dentro de todos, personalmente, no os voy a mentir, para mí la curva de demanda, la antelación de la demanda y esa curva de llenado para mí es de las más importantes. Pero también tenemos que tener muy claros dónde estamos. Recordamos que desde el principio hemos empezado de abajo a arriba. De momento ahora lo único que tengo claro es cuáles son mis competidores, en qué me diferencio yo de mis competidores, tengo muy claras cuáles son las KPIs que tengo que analizar en mi alojamiento, tengo muy claro cuál es el producto que quiero poner a la venta, es decir, cómo voy a diversificar mi producto, pero ahora tengo el problema principal, es conocer la demanda. La demanda, es importante saber conocer esta demanda porque nos tenemos que anticipar a lo que va a pasar. Es decir, en Revenue Management siempre estamos anticipándonos a lo que va a pasar. Eso no significa que no vivamos el día a día, pero yo siempre tengo que estar anticipándome a lo que va a pasar. Obviamente yo como Revenue no soy una bruja, no tengo una bola de cristal y ya me gustaría tener una varita para poder generar demanda, pero no es el caso. La demanda nos la va a generar siempre nuestro entorno.
Nosotros como alojamiento propiamente dicho no somos generadores de demanda. Existen honrosas excepciones, como por ejemplo os he puesto en la presentación, que es el hotel de 7 estrellas en Dubái, pero eso es un hotel, que es un hotel muy bonito, que tiene 7 estrellas, que es el único y que tiene un baños de oro, pero la realidad es que nosotros como alojamientos no somos generadores de demanda. Entonces tenemos que analizar la demanda de dónde nos viene. Y existen distintos generadores de demanda. Pueden ser constantes y no medibles, periódicos y medibles y puntuales y no medibles. Es cierto que dentro de estos tres hay algunos que pueden estar tanto en uno como en otro. Vamos a ver uno a uno para que lo entendáis. Cuando hablamos de generadores de demanda constantes y no medibles, nos referimos a monumentos históricos, ya sea la Sagrada Familia de Barcelona, ya sea la Catedral de Compostela. Cuando hablamos de museos y teatros, pues los teatros y los museos más importantes donde esté tu alojamiento ubicado. Cuando hablamos de países emergentes, nos estamos refiriendo a aquellos países en los que la demanda está siendo más positiva que en años anteriores. Por ejemplo, hace unos años para acá, en Madrid, que yo llevo mercado de Madrid, el cliente americano es un cliente que está apostando fuertemente por Madrid. Entonces, a lo mejor hacer una campaña de marketing solamente para este tipo de clientes puede ser una opción acertada a la hora de ganar no solo más clientes, sino que nuestro precio medio suba. Cuando hablamos de turismo de experiencias, en el tema de los hostels creo que es lo más importante. Pensar que el cliente que va a vuestro alojamiento va porque quiere vivir una experiencia completamente distinta. Va buscando esa interactuación con distintos clientes de distintas nacionalidades. No le importa viajar solo. Lo que pretende es conocer y vivir la experiencia, ya sea de la ciudad, ya sea del pueblo donde se va a alojar. Lo que quiere es conocer más del lugar donde va a alojarse. Yo siempre lo suelo comentar con los directores de los hostels porque hay veces que los directores de los hostels vienen de ser directores de hotel y el pálpito de una ciudad lo ve distinto. Alguien que trabaja en un hostel, incluso los recepcionistas, que tienen esa cercanía mayor con el cliente también por edad, porque todos sabéis que el ratio de edad del cliente de un hostel es mucho más bajo que el ratio en un hotel. Estamos hablando de que una media de los 18 a los 35 años es más en pautas generales el ratio de edad del cliente de un hostel. Siempre hay honrosas excepciones, obviamente que hay gente más mayor, pero suele ser por lo general ese ratio. Y ese cliente lo que está buscando es un turismo de experiencias, lo que está buscando es algo diferente. Cuando hablamos de turismo de experiencias, hablamos de turismo cultural, turismo sanitario, turismo gastronómico, que por ejemplo ahora está muy de moda. En el tema de viajes selectivos nos estamos refiriendo más a lo que es un viaje de corporate, que el generador de demanda lo que te va a aplicar la diferencia contigo con respecto a la competencia es trabajarlo de una manera distinta o diferente a ese viaje corporate. Yo, por ejemplo, hace muchos años, no es que sea vieja, pero hace muchos años, trabajaba en Eurostar Hoteles y llevábamos un hotel que es un hotel, llevaba varios hoteles que eran hoteles, digamos, corporate 100%, y nos dimos cuenta que el cliente demandaba una cosa que para nosotros era muy, muy absurda. Estoy hablando hace años donde el móvil se utilizaba menos, y es el periódico. El cliente corporate le llamaba mucho la atención el tema del periódico. Cuando llegaba a la recepción, lo primero que reclamaba era el periódico. Cuando nos dimos cuenta de ese pequeño detalle, sobre todo nos dimos cuenta en un hotel en el que no trabajábamos tanto el corporate, sino que trabajábamos más el cliente vacacional, porque era un hotel situado en el centro de Madrid, nos dimos cuenta de que una mejora comparativa con respecto a nuestra competencia era ofrecer a ese cliente corporate el periódico en su habitación. Dependiendo de dónde viniera, en qué zona de España viniera o de qué ciudad europea viniera, era el periódico que iba a encontrarse en su habitación. Pues eso nos dio una fidelización con el cliente corporate bastante importante y nos dio cómo diferenciarnos de nuestra competencia directa a nivel de cliente corporate. Sé de otras compañías, por ejemplo, como NH, que hace también muchos años hicieron amenities especiales para mujeres que viajan por corporate, ya sabes, amenities que realmente ellas demandaban y necesitaban, y al final era una forma de diferenciarse. Y cuando hablamos de venta promocional, nos estamos refiriendo a ventas mobile, ventas flash, ya sea un Let's Bonus. Estamos hablando de otro tipo de venta que es una demanda constante pero que no es medible. Cuando hablamos de generadores de demanda periódicos y medibles, estos están marcados
muy marcados en el tema de los hoteles, pero también se aplican también a los hostels. La única diferencia es que a lo mejor a vosotros las ferias os pueden afectar más o menos, pero también depende de qué feria. Yo sé de hostels de aquí de Madrid que a lo mejor el manga, que es el cómic, la feria del cómic en Madrid, manga, le atrae mucho cliente de ese target de edad que demanda este tipo de alojamientos y que va a este tipo de eventos. Obviamente para vosotros serían más festivales, eventos deportivos, que los eventos deportivos siempre es lo que más vende, y llega un momento en el que da igual el tipo de alojamiento, se vende muchísimo, lo dice alguien que ha vivido 2 Champions y sabe de lo que habla, y obviamente también los puentes, festivos, Semana Santa, estos son generadores de demanda que son periódicos y medibles, y que nosotros siempre cuando vamos a realizar un forecast tenemos que tener muy claro cuándo ha habido ese evento deportivo, cuándo ha habido ese festival, cuándo fue esa feria, cuándo cayó ese puente que este año a lo mejor no cae, cuándo fue la Semana Santa. Pensar que no es lo mismo que la Semana Santa te caiga en marzo que te caiga en abril. Tú cuando vayas a analizar y vayas a hacer tu forecast y vayas a decidir qué precios voy a poner para la Semana Santa del año que viene, que va a ser en marzo y este año fue en abril, tendré que saber que tengo que linkar esa Semana Santa del año anterior con la Semana Santa del próximo año. Y siempre tenemos que comparar lunes con lunes, martes con martes, miércoles con viernes, siempre con el día de la semana. No podemos comparar el día 1 con el día 1, siempre tenemos que comparar con el día de la semana. Y generadores de demanda que son puntuales pero no medibles. Esto resulta mucho más complicado y a nivel de revenue, cuando tú tienes un generador de demanda puntual pero que no sabes cómo te va a repercutir, cara a hacer tu forecast y cara a revisar tus tarifas, tus estrategias, tus restricciones de yield, tienes que estudiar mucho el pick-up, es decir, tienes que ver con qué antelación te está llegando la reserva, de qué segmento te está llegando la reserva, cuánto es la estancia de esa reserva, sobre todo para no llenarte una tarifa barata cuando podrías haber vendido más caro. Es muy importante que al final estos generadores de demanda seamos capaces de detectarlo, sobre todo para no incurrir en errores y hacer que nuestro precio medio baje y darnos cuenta a toro pasado que la estrategia que habíamos hecho era incorrecta. Por eso es muy importante conocer cuáles son los generadores de demanda. Y ahora vamos a hablar de lo que es el cliente y la segmentación del cliente. Es muy importante que segmentemos a nuestros clientes y a nuestros clientes los vamos a segmentar, queda feo decirlo, pero los vamos a segmentar por lo que suponen para nosotros, es decir, ¿cuál es el segmento más rentable para mí? ¿Qué segmento de todos mis clientes, que yo los he segmentado por grupos, cuál es el más rentable para mí? En Revenue Management no todos los clientes tienen el mismo peso y no todos los clientes tienen el mismo valor, es decir, para poneros un ejemplo, el cliente directo, todos sabemos que el cliente directo es el cliente más rentable para nosotros, pero no significa que sea gratis y tampoco significa que sea barato. Lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de estrategias, a la hora de hacer cualquier tipo de inversión en campañas de AdWords, en Google ahora mismo que está pisando bastante fuerte. Es muy importante que sepamos que dentro de nuestros canales, dentro de nuestra segmentación, es del segmento más rentable, pero no gratis. Tenemos luego los otros clientes que, digamos, lo podemos llamar clientes indirectos, que son los menos rentables, pero tenemos que saber qué coste me supone cada uno de ellos. Porque a la hora yo de decidir una estrategia de revenue management, tengo que saber qué de estos segmentos que yo tengo a la venta, qué segmento quiero tener cerrado o qué segmento quiero tener abierto. Os doy una pequeña puntualización. Siempre voy a utilizar estrategias o restricciones de yield, que nosotros llamamos, siempre que yo tenga la garantía de que voy a llenar un 100%. Si no tengo garantía de llenar un 100%, no voy a poner palos en mi carro porque lo que quiero es vender y lo que quiero es llenar. Esas restricciones de yield las voy a marcar siempre que yo tenga la certeza de que voy a llenar con un 100%. Pero sí que puedo pensar que dentro de una buena ocupación que voy a tener, cuál de estos clientes me interesa más o me interesa menos porque me resulta más o menos rentable. Entonces, este cuadro que os he marcado aquí, siempre tenéis que tenerlo y lo tenéis que tener muy presente, muy presente. Más adelante en otras pestañas os voy a enseñar, no solamente tenemos que saber lo que me cuesta ese cliente, sino también cuándo me está vendiendo. Es decir, si un cliente de un grupo me hace firmar una serie, pero es una serie que resulta que me hace firmarla porque en temporada baja me va a llenar, pero resulta que las fechas de temporada alta que me coge son muy malas para mí. Nosotros es que eso lo llamamos displacement, es decir, yo tengo que hacer un estudio para saber
si realmente por esta temporada baja que me está llenando y me está quitando o coartando o dejar de vender mi temporada alta, me interesa a nivel de revenue, no me interesa, porque es muy probable que a lo mejor no me interesa. Y eso siempre lo tengo que sacar con números y con datos. No sirve de nuevo el decir, ay, yo creo que no. No, no, con números y con datos. Si yo ese grupo lo saco y lo vendiera por internet, vendería tanto. Y esto es el coste que tendría esa venta. Sin embargo, con este grupo que he metido, esto es lo que estoy ganando, hago una diferencia para ver qué es lo que estoy dejando de ganar con uno y con otro, ¿vale? Para saber realmente si realmente me interesa ese grupo contratado durante todo el año o no me interesa. Es muy importante que eso lo tengáis en cuenta. Igual que también tenéis que tener en cuenta que se me ha olvidado comentarlo al principio y creo que es una de las cosas más importantes, que cualquier alojamiento turístico de más o menos grande siempre tiene que invertir en tecnología. Creo que el invertir en tecnología para vosotros, aunque no seáis conscientes de ellos, es dinero. Pensar que vuestro tiempo es dinero. Si perdéis el tiempo con datos mal metidos en el sistema, con información desvirtualizada, al final estáis perdiendo dinero. Por tanto, invertir en un PMS potente, invertir en un motor de reservas potente, invertir en una página web potente. Si tenéis la opción de poder tener un channel manager, mejor que mejor. Y si ya tenéis la opción de tener un RMS, estupendo. Pensar que la tecnología está de nuestra mano, que cada vez hay más tecnología muy buena y tecnología sobre todo asequible para todo tipo de bolsillos. Es decir, no pensemos que es una tecnología que es extremadamente cara. Y sobre todo pensar el tiempo y el dinero que vais a ahorrar, porque vuestro tiempo, recordar, es dinero y vais a ahorrar muchísimo tiempo gracias a la tecnología. Continúo. El calendario de demanda. Es muy importante lo que hemos estado hablando hasta ahora. Yo tengo que saber qué eventos hay en mi ciudad. Es muy importante saber qué eventos hay, qué congresos hay, si hay un partido de fútbol, un partido de baloncesto, si va a venir a cantar un cantante famoso, más o menos famoso, que va a repercutir muchísimo en el nivel de reservas. Toda esa información a priori yo la tengo que saber. Es muy importante conocer un calendario de demanda. En este ejemplo que tenéis un ejemplo de un calendario de demanda de Barcelona. Se puede aplicar a cualquier ciudad, a cualquier región. Siempre hay cosas, siempre hay eventos y siempre hay cosas que te pueden influir. Por ejemplo, no sé si lo conocéis, pero en Cullera está el Medusa, que es un festival que llena, no solamente llena Cullera, que tiene pocas plazas hoteleras, pero es que llena Gandía, llena todos los alrededores, incluso tiene muy buena aceptación incluso en Valencia. Por tanto, a mí me interesa saber que hay un festival y que el festival, yo a lo mejor no estoy en Cullera, pero estoy en Gandía y tengo que saberlo porque ese festival a mí me va a llenar y voy a conseguir que mi precio medio sea muchísimo más alto. Por eso siempre tenéis que hacer un calendario de demanda, siempre. Cuando hablamos de congresos y de ferias, tenemos que saber cuántos participantes van a asistir a ese congreso, cuál va a ser la repercusión, si es una repercusión alta, media, moderada, de esos participantes. Hay muchas veces que los eventos tienen más énfasis en tu ocupación antes de que empiece, porque a lo mejor el cliente luego el lunes se va y te ha tenido más interés a lo mejor el domingo que ese propio lunes, que va a ser cuando va a ser el simposio, porque el lunes se vuelve a casa. Todo eso lo tienes que tener en cuenta y todo eso lo tienes que marcar en tu calendario de demanda. Absolutamente todo. Y bueno, no soy experta en economía, pero todo el mundo sabemos que cualquier mercado económico tiene un ciclo que tiene una forma de campana de Gauss. En este caso, lo que es la demanda también tiene una campana de Gauss, una forma de campana de Gauss. Dependiendo del mercado en el que nos estemos trabajando, va a tener una forma más puntiaguda o menos, va a ser más plana o menos. En mercados, por ejemplo, como Barcelona, la antelación de la reserva es mucho más alta. Mercados, por ejemplo, como Madrid o Valencia, la antelación de la reserva es muchísimo más a corto plazo. ¿Y qué ocurre? Que incurrimos en el último momento tender, si no hay demanda, vender como no deberíamos de vender. Por eso es muy importante que conozcamos esta antelación de las reservas y cuál es la curva de demanda de nuestra plaza. Sí que es importante conocer ya no solo lo que es la fluctuación de la demanda, sino conocer cuál es la curva de llenado de nuestro alojamiento. Esto es un pantallazo que es de Booking, os lo quiero explicar porque es una información que nos da Booking y es una información muy buena. Este análisis lo que está haciendo es, nos va a comparar a 30 días. Lo único malo de este informe es que no lo podemos poner a la fecha que nosotros queramos, en las fechas que nos marca, en este caso Booking, que creo que son 30, 90, 100 y 365 días o algo así.
En este caso lo que hemos marcado es con fecha 1 de abril a 30 días, todas las reservas con check-in en marzo y cómo nos han llegado estas reservas. Esta es una curva de llenado que está muy optimizada. Para que os hagáis una idea, aunque esté pequeñito os lo traduzco. En la parte que es azul, esto que veis azul es nuestro establecimiento, la parte que es gris es nuestros competidores. Esto es la antelación de la reserva por días, es decir, de 0 a 90 días, cómo nos han estado entrando las reservas. Y aquí lo que vais a ver es el precio medio. En rojo somos nosotros y en gris el grupo de competidores. ¿Qué es lo que vemos? Que de 15 a 60 días nosotros hemos vendido muchísimo más que nuestra competencia. Es una curva de llenado muy optimizada. Obviamente se puede mejorar. ¿Qué significa? Que nosotros hemos sabido detectar cuando el cliente estaba dispuesto a pagar más dinero, estamos hablando de 110 euros, y ha sido cuanto más hemos vendido. Nosotros como empresa de consultoría, muchas veces cuando ponemos los precios de partida de los alojamientos, ajustamos los precios a largo plazo porque somos conscientes de que cuando no hay ningún evento, ni hay nada en la ciudad o en la provincia donde esté nuestro alojamiento ubicado, sabemos que poner unos precios más ajustados, más acordes con la demanda que vamos a tener, nos trae precisamente esto, nos trae la opción de vender más a más largo plazo. Si tú a largo plazo te pones con precios muy altos sin que haya ningún evento, sin que haya nada importante, lo único que vas a hacer va a ser vender alguna habitación, alguna cama muy residual y lo que te va a pasar a corto plazo, estamos hablando de 4 a 1 día, es que tengas que vender la mayor parte de tu inventario en esta parte y obviamente te toque bajar el precio, porque si no hay nada, no hay ningún evento importante, vas a tener que bajar precio. Esto pasa mucho en Madrid, yo como madrileño os lo cuento. Tenemos mucha costumbre de a largo plazo poner precios muy altos sin que haya ningún tipo de evento para terminar a pocos días vistas, con un pick-up de 7 días o de 10 días, a terminar bajando esa tarifa por encima de los 10 euros. ¿No sería casi mejor ponerte ya con tarifas de partida mucho más ajustadas e ir subiendo según tú vayas viendo la demanda? Porque va a haber un momento en que cuando tú más ocupación tengas, menos necesidad vas a tener de tener que reventar precios porque menos habitaciones te quedan por vender. Lo que le ha pasado, por ejemplo, a este establecimiento es que ha tenido que vender, mis competidores han tenido que vender un 12% de su inventario y bajar su precio, mientras que yo no tenía necesidad de bajar tanto mi precio porque me quedaba muy poquito por vender. Esto es precisamente lo que tenemos que intentar hacer. Esta curva de demanda se podría todavía mejorar un poquito más intentando vender de 90 a 61 días. Sabemos que no es, obviamente esto es teoría y luego la práctica es más complicada, pero son datos que podéis hacer y que podéis realizar vosotros y os vais a dar cuenta de que no solo va a mejorar vuestra ocupación, sino que vuestro precio medio también va a mejorar. Ahora vamos a hablar de lo que son las estrategias de Revenue Management. Hasta ahora hemos hablado de lo que somos, de lo que es nuestra competencia, de lo que tenemos, de lo que queremos hacer, pero ahora sobre todo tenemos que saber cómo queremos hacerlo. En estos 7 puntos que vamos a hablar del Business Intelligence, de la importancia de los datos, vamos a hablar del histórico de ventas, del famoso pick-up que os he comentado, restricciones de yield, uno para mí de las variables más importantes que tenemos que tener en cuenta, que es el last year to date o el acumulado, las estrategias de revenue que vamos a aplicar y el propio pricing. Bueno, cuando hablamos de Business Intelligence, hablamos de cómo llegar, de cómo tener acceso a esta información. Os lo he comentado. PMS. Tenéis que tener un PMS potente. Toda la información que vosotros metéis en vuestro PMS, todas las reservas, tiene que ser información correcta y coherente, porque a través de esa información va a ser como nosotros vamos a tomar decisiones y vamos a hacer nuestra estrategia de pricing. Si esos datos que tenemos no están bien introducidos en el PMS, no podemos trabajar. Lo que os comentaba, los revenues siempre trabajamos con datos. Yo no puedo tomar decisiones si los datos que yo tengo metidos en el PMS son incorrectos, ¿vale? Es muy importante meter siempre los datos dentro de nuestro PMS bien. Es importante que formemos a la recepción bien, que tengan muy claro de qué segmento me viene esa reserva, para que luego cuando la metan en el sistema esa reserva esté bien metida, para que cuando yo vaya a analizar los segmentos sepa realmente cuántos clientes son directos, cuántos clientes vienen a través de OTAs, dentro de esas OTAs a través de qué OTA me ha venido, porque no es lo mismo una reserva de Booking ni es lo mismo una reserva de Expedia. Cada una incurre en unos gastos completamente distintos y en unas comisiones completamente distintas y en una estrategia distinta. Por eso esos datos tienen que estar siempre bien metidos en el PMS. Y el histórico de ventas, lo que os he dicho desde el principio.
necesitamos datos, siempre necesitamos datos. Es muy importante que sepamos, que tengamos conocimiento de esos datos. Perdona, creo que hay una pregunta que me ha saltado de repente. Ah, vale, no, no era ninguna pregunta, perdonadme. Volvemos atrás. Perfecto. El histórico de ventas. Es muy importante, nosotros cuando marcamos un histórico de ventas, siempre vamos a marcar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Siempre tengo que marcar el día de la semana, siempre tengo que mandar ocupación, precio medio, siempre tengo que marcar, en cierto modo, también los ingresos, aunque los ingresos también se pueden calcular, no hay problema, pero sí que estos datos tengo que conocerlos, tengo que saber cuántas habitaciones, qué ocupación tuve el 2 de enero del 2019, para saber qué ocupación quería tener para el 2 de enero del 2020. Pero también tengo que saber el día de la semana, porque el 2 de enero del año pasado lo tengo que comparar con el 2 de enero de este año, que a lo mejor es miércoles, no era martes o no era lunes, o por ende era domingo, que obviamente la estrategia para un domingo va a ser completamente distinta. Tengo que conocer cuál es la tendencia de los segmentos de mercado, lo que hemos hablado desde el principio, cuál es la antelación de reservas por segmentos, la duración de la estancia, qué día de la semana me reservan. Ahora os haré un inciso sobre los días de la semana. Sobre todo también saber cuál es el porcentaje que representa cada segmento, porque esto me va a servir a mí para realizar una recontratación de mis contratos, ya no solo a través de las OTAs, sino incluso FIT, incluso grupos. Tengo que saber cuáles son los picos bajos de ocupación en determinadas fechas y eventos, porque recordad que os lo he dicho al principio, yo como revenue quiero tener la máxima ocupación posible, siempre. Y ahora, una vez que yo tengo muy claro cuál es mi histórico de ventas, no os preocupéis, os voy a enseñar un Excel para que veáis bien cada una de esas cosas. Gracias a este histórico de ventas, yo ya tengo un conocimiento y tengo una experiencia, la cual me sirve para hacer un forecast, ¿no? Para yo realizar mi previsión a futuro, para yo realizar lo que os comentaba. Yo ya tengo mis tarifas creadas, cargadas hasta la mayoría de los establecimientos hasta marzo del año que viene, y tengo que hacer mi previsión de ventas para el año próximo. Cuando nosotros realizamos una previsión de ventas o un forecast, obviamente lo que sacamos son el calendario de eventos, marcamos todos los calendarios de eventos del año próximo, todos los festivos, todas las fiestas, Semana Santa, cualquier evento importante lo marcamos, y ahora hago mi comparativa con respecto al año pasado, es decir, y el año pasado en enero, en febrero, en marzo, qué ocupación obtuve y según qué evento, es decir, yo voy a tener que comparar un evento con otro. Lo que os comentaba, voy a comparar la Semana Santa de un año con otro, pero esa Semana Santa de ese año con la Semana Santa del año próximo. Importante, eso me va a servir para realizar lo que es mi pricing. Gracias al forecast yo tengo que marcar cuál va a ser el pricing, es decir, a qué precios de venta, precios de partida voy a salir yo a la venta para el año próximo. Tengo que hacer una contratación de cada segmento a futuro, lo que hemos hablado. Gracias a que he estado analizando todos estos históricos, sé cuándo me venden, en qué momento, con qué antelación y con qué duración es la reserva, para saber qué segmento me interesa más o menos. Vamos a confeccionar una estrategia de estos segmentos y aplicaremos restricciones de yield siempre que sea necesario. Es lo que os he dicho. Normalmente las restricciones de yield siempre las vamos a aplicar cuando estamos hablando de fechas de temporada que sabemos que vamos a llenar a un 100%. Este es un Excel que os he marcado dos Excel, pero este es importante que, no sé si lo veis bien porque sí que me gustaría marcaros varias cosas. Lo que estamos aquí viendo es el mes de enero, estamos viendo del 1 de enero hasta el 31 de enero, estamos viendo que es un cierre del mes de enero, me da igual el año, estamos viendo cuál fue la ocupación, cuál fue el precio medio y cuáles fueron los ingresos. En la última línea, lo que veis aquí es los eventos que había, y entonces yo tengo que saber qué es lo que he vendido cada año. Cada día de este mes de enero. También tengo que saber y tener muy claro qué días de la semana he vendido más y qué días de la semana he vendido menos. Para que os hagáis una idea, en un hotel que yo llevaba aquí en Madrid, nos dimos cuenta de que los domingos teníamos una ocupación muy alta,
cuando los domingos era el día que más barato estábamos vendiendo. Y claro, nos dimos cuenta cuando revisábamos las reservas que el recepcionista, muy inteligente, metía la reserva porque venía por el segmento de internet, pero cuando llegaba al canal ponía canal corporate, porque el cliente que venía, él sabía que era corporate, porque era el cliente que siempre veía. Gracias a este análisis, porque también lo examinamos por la segmentación que lo veis en el cuadro de abajo, nos dimos cuenta de que los domingos a lo mejor no necesitábamos vender tan barato. Renegociamos con nuestras empresas y nos dimos cuenta de que una de las empresas que trabajaba mucho con nosotros, que era una farmacéutica, muchos lunes había marcado una reunión a primera hora de la mañana y por tanto la gente que venía de fuera a hacer esa reunión prefería alojarse el domingo que alojarse el lunes por la mañana precisamente por la premura de llegar a la reunión. ¿Qué hicimos? Marcamos tarifas más altas, obviamente, por internet. Cuando estábamos vendiendo, los domingos o martes son días un poco raros, teníamos marcados precios muy bajos y justamente lo que hicimos fue lo contrario. Marcamos precios un poquito más altos, partiendo de la base que eran domingos y que tampoco podíamos vender a tarifa corporate, pero así lo que hicimos fue subir nuestro precio medio, porque con este cliente de empresa que teníamos unas negociadas, firmamos un precio especial negociado para esos domingos que era mucho más alto del precio que nosotros estábamos vendiendo por internet, pero obviamente no era el precio que vendíamos un lunes, pero sí que era un poquito más alto. También es que el número de room nights era muchísimo más bajo, pero para nosotros era lo suficiente para incrementar el precio medio. Con esto os digo, tener en cuenta también que dependiendo de dónde está el alojamiento nos vamos a dar cuenta de que tiene una temporada alta y una temporada baja completamente distinta. Este alojamiento de lo que os hablo, y puede ser aplicable también a alojamientos vuestros, su temporada alta, digamos que era de lunes a jueves, mientras que los fines de semana era temporada baja. Yo trabajaba físicamente en un hotel del centro, que también llevaba el revenue, y el hotel justo del centro, estando en la misma ciudad, resultaba que era completamente al revés. Mi temporada baja era de lunes a jueves y mi temporada alta era de viernes a domingo porque estaba situado en el centro. Esos son datos que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de hacer el pricing, porque el pricing de este alojamiento, obviamente en fines de semana, su competencia no solamente era el hotel de enfrente, en realidad era casi todo Madrid, digamos, periferia. Por eso es muy importante conocer a tu alojamiento y conocer tu competencia y saber cómo nos estamos barajando. Estos datos que podéis sacar perfectamente de vuestro PMS os va a dar muchísima información para tomar decisiones vitales a la hora de hacer el pricing. En la siguiente diapositiva vamos a hablar del momento de la reserva. Cuando hablamos del momento de la reserva, es decir, no es lo mismo cuando no hay ningún evento comprar una habitación en last minute de hoy para mañana que a largo plazo, obviamente. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro cuál es el momento de la reserva, en qué momento me va a comprar a mí mi cliente. Tenemos que hacer un seguimiento del pick-up. Cuando hablamos de pick-up en hotelería nos referimos a cuántas habitaciones o camas, en el caso de hostel, nos entran entre dos fechas determinadas para un periodo concreto. Os voy a enseñar un Excel para que lo veáis mejor. En este Excel lo que estamos marcando es que es del 1 de septiembre al 30 de septiembre cuántas habitaciones me han entrado entre el 14 de agosto y el 20 de agosto. Obviamente, marcado en verde en el centro, lo que vais a ver es la diferencia de habitaciones que me han entrado respecto a estos 2 días. Y también la diferencia en cuanto a precio medio. Es muy importante que el pick-up no solamente lo analicemos en cuanto a cuántas habitaciones nos entran, sino también cómo nos está afectando al precio medio. Es decir, estamos llenando demasiado rápido, estamos llenando demasiado rápido y barato, estamos rellenando demasiado poquito a poco y con precios muy altos. Todo esto lo tenemos que analizar para saber si realmente vamos a llenar o no, qué medidas vamos a tomar y qué restricciones de deal queremos aplicar o no queremos aplicar. Es muy importante que cuando nosotros analizamos estos datos, creo que es muy pequeño y no lo vais a ver, pero desde el 20 de septiembre en adelante son los días que más pick-up ha habido y claro, a vos de pronto, si yo miro estos datos, yo diría, hemos tenido 8 o 9 habitaciones reservadas, vamos a subir precio. Quizá a lo mejor es de formación profesional, pero yo sé que muchos revenues también lo hacen. Yo he trabajado como responsable de reservas en un hotel y claro, mi siguiente pregunta es, vale, pero ¿qué ha entrado? Porque no solamente me voy a quedar con el dato de que me han entrado 9 habitaciones, pero quiero saber esas 9 habitaciones de dónde han venido. No es lo mismo que te hayan entrado 9 habitaciones por una rooming de un grupo que se ha ampliado, que me hayan entrado 9 habitaciones de una reserva múltiple o que me hayan entrado 9 habitaciones porque el director ha decidido bloquear una serie de habitaciones y tenemos a los operarios alojados en el hotel.
ese tipo de información la tenemos que desgranar antes de hacer cualquier tipo de decisión en cuanto a pricing. Y eso es fácil de mirarlo. Por eso es importante tener un PMS, digamos, maduro y correcto para sacar estos datos. En la siguiente pestaña que os voy a enseñar, este pickup a mí personalmente me gusta más porque es más amplio. Te está comparando el pickup a un día, a 5 días, 9 días y 12 días. Te está dando una información muchísimo más amplia. Si veis en los datos, lo que os he marcado desde el principio, lo que vamos a ver es, disculpad, lo que vamos a ver es el día de la semana, la fecha, el porcentaje de ocupación, precio medio, número de habitaciones ocupadas y también lo que vamos a ver es las ferias y festivos que tenemos. ¿Vale? Lo que siempre os he comentado desde el principio, tenemos que tener muy claro qué eventos hay y para cuándo me están entrando las reservas. Y si precisamente para el Puente de Inmaculadas, cuando más me están entrando reservas, yo tendría que revisar otra vez mi competitive set y tendría que mirar mi pricing. Hay muchas empresas que te hacen que son rate shopper para tú saber a cuánto está vendiendo tu competencia, porque tú tienes que analizar a qué precios estás vendiendo, porque a lo mejor estás vendiendo mucho porque eres el más barato del mercado y a lo mejor no te interesa ser el más barato del mercado. O viceversa, no estás vendiendo nada porque estás muy caro y tu competencia se está llevando todas las antelaciones de reservas que podrían ser tuyas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de las restricciones de yield. Ya os he ido adelantando cositas. Las restricciones de yield las vamos a utilizar más en fechas en las que tenemos muy claro que vamos a llenar. Es decir, que nuestra ocupación va a ser del 100% y lo tenemos clarísimo. Y por eso vamos a aplicar restricciones de yield. Hay varios tipos de restricciones de yield. Las más conocidas obviamente es el mínimo de estancia, el close to arrival, el close to departure. Luego tenemos la posibilidad de hacer un release, de hacer políticas de cancelación, de seleccionar qué canal de distribución quiero vender. Creo que al principio os comentaba que a lo mejor de la habitación superior X me interesa vender menos a través del canal X porque me resulta menos rentable y prefiero venderlo a través de mi canal directo. Pues a través del Channel Manager yo puedo crear una restricción para que cuando me queden 2 habitaciones disponibles de este tipo de habitaciones, se cierre ese canal. Entonces solamente queden abiertos los canales que yo quiero. Estas restricciones de yield las vamos a aplicar siempre y cuando a nosotros nos interese y sepamos que vamos a llenar a ciencia cierta. Yo no voy a cerrar un tipo de habitación o un tipo de cama sin tener la seguridad de que voy a llenar. Es lo que os he dicho desde el principio. Yo como revenue tengo que vender y lo tengo que vender todo. Entonces, siempre voy a crear restricciones cuando tengo muy claro que realmente voy a llenar. Y si voy a hacer una restricción, tengo que estar muy pendiente de que esa restricción me esté funcionando. No vaya a frenar la demanda, ¿vale? Ahora vamos a hablar del last year to date. Este concepto es de los que os estaba hablando, el que os he comentado al principio, a mí es de los que, para mí personalmente son de los que más me gustan porque es el que más información te da. Es saber cómo estaba yo el año pasado con respecto a este año. Es decir, conocer a ciencia cierta, con datos, cuál es la fotografía de mi hotel o de mi alojamiento, ya sea un hostel, un apartamento, me da igual qué, cómo estaba yo el año pasado con respecto a este año. Ya no solamente esto estamos comparando un mes en concreto, todo el mes en concreto, luego lo vamos a hacer por eventos para que también veáis la diferencia. Aquí estamos comparando del 1 de mayo, del 1 al 31 de mayo, estamos comparando el año pasado con el año actual, a fecha 22 de abril, es decir, nos imaginamos todos que estamos a fecha 22 de abril y yo quiero saber cómo estaba el año pasado y cómo estoy este año. Tengo que analizar qué ocupación, qué precio medio y qué ingresos tengo y sobre todo tengo que ver qué diferencias de eventos, estos son los eventos del año pasado y estos son los eventos de este año, sobre todo para saber si voy por encima o por debajo, por qué voy por encima o por debajo y sobre todo hacer las medidas necesarias o los cambios necesarios o ajustar las tarifas, restricciones y políticas de cancelación necesarias en base a estos datos, ¿vale? Es muy importante analizar estos datos, muy importante. En este ejemplo, por ejemplo, lo que vamos a ver es el comparativo del last year to date. En este caso podemos llamarlo eventos, podemos llamarlo fechas, digamos, fechas importantes o fechas de alta demanda. En el primer caso lo que estamos viendo es la segunda Pascua y es el mismo caso, por ejemplo, que os comentaba al principio. En este año que estamos estudiando cayó en junio y este año ha caído en mayo y obviamente yo lo que voy a analizar va a ser el mismo evento con el mismo evento de este año y voy a comparar el viernes con el viernes. Siempre voy a comparar días con días porque yo lo que tengo que conseguir es la máxima ocupación y el máximo precio medio
con este histórico que yo tengo, con lo que yo he ido aprendiendo de cuál va a ser el comportamiento, no solo de mi alojamiento, sino de la demanda en cuanto a este evento digamos, en importante. Tener muy claro que no solamente vamos a analizar estos ratios, obviamente tenemos que analizar el pick-up, porque a lo mejor este año hay más demanda por X motivos para la segunda Pascua y tengo que estar pendiente, porque a lo mejor yo me he fijado en unos precios altos y puedo vender todavía más alto, o a lo mejor yo me he fijado en, imaginaros, una restricción de mínimo de noches y este año esa restricción de mínimo de noches a lo mejor no me está funcionando como debería de funcionarme. Este análisis nos va a dar toda esa información para saber qué medidas tomar, sobre todo para que no me afecte a mi precio medio ni a mi ocupación y sobre todo a mis resultados. Esto tenemos que hacerlo no solo a futuro. Imaginaros, esto yo si lo estuviera analizando, obviamente pensar que estamos hablando, estamos a 22 de abril y estoy analizando el mes de junio y el mes de mayo. Con esto quiero decir que vamos muy a futuro. No solamente estamos mirando el corto plazo, sino yo tengo que saber qué está pasando a largo plazo, porque a mí me interesa ya estar vendiendo mayo, estar vendiendo junio, estar vendiendo agosto. Os estoy hablando de este ejemplo. Igual que es este ejemplo de la segunda Pascua, tenemos otros ejemplos como es el Primavera Sound o el MotoGP. Es importante volver a recordaros que siempre tenemos que comparar ese jueves con ese jueves y ese viernes con ese viernes e intentar maximizar los ingresos al máximo posible, todo lo que podamos y más. Por tanto, estos de Last Year Today para mí es uno de los más importantes. Sé que es cierto que en hostels que a lo mejor son de apertura, estos datos obviamente están desvirtualizados porque obviamente no tenemos estos datos, pero sí que podemos manejar y trabajar con otro tipo de información. Nosotros como empresa de consultoría tenemos muchos alojamientos en distintas zonas de España, entonces sí que conocemos el pálpito de distintas ciudades y sí que conocemos lo que es la demanda. Entonces, podemos hacer un patrón de conducta diferente, pero esta información vosotros también la podéis conseguir de vuestros propios competidores, es decir, si vosotros después de analizar bastante un competidor os dais cuenta de que la estrategia que están haciendo es correcta, os vais a dar rápidamente cuenta. Es cuando si ese alojamiento está vendiendo a 50 y se mantienen los 50 y de 50 va subiendo a 60, 60, 65, 70, está haciendo una buena estrategia de revenue en cuanto a su pick-up. Va subiendo su precio conforme le van subiendo el número de habitaciones sin frenar la demanda. Si por el contrario estáis siguiendo un establecimiento que lo que hace es ponerse a 180 y de repente cuando ya llega la fecha se te pone a 50, obviamente es un establecimiento que en el tema de pricing no deberíais de seguirlo porque su comportamiento quizás no sea el más adecuado. Es cierto que pueden pasar muchas cosas, que a lo mejor ese alojamiento haya tenido un grupo y el grupo en el último momento se haya caído, un montón de casuísticas, pero sí que esa información, ver esos datos te daría esa información, correcta o no, pero sí que te daría esa información. Y en resumen, cuando hablamos de las tres estrategias de revenue, lo que os he comentado desde el principio, en temporada alta vamos a aplicar restricciones de yield, vamos a tener políticas de cancelación más restrictivas, obviamente vamos a seleccionar a través de qué segmento queremos que nos entren las habitaciones y vamos a utilizar los rate plans más rentables, es decir, los rate plans que sean más rentables y el resto los vamos a cerrar. O sea, los que nos resulten menos rentables obviamente los vamos a cerrar. Mientras que en temporada baja justo haremos lo contrario, es decir, cuando estamos en temporada baja lo que queremos es vender y que nos entre todo lo que quieran. Entonces no vamos a poner restricciones, la política de cancelación obviamente va a ser mucho más flexible y todos los segmentos los vamos a tener abiertos. Digamos que es lo que estamos viviendo ahora mismo con el tema del COVID. Para que os hagáis una idea, depende de qué zona estamos hablando, por ejemplo, en una zona como Cullera, ahora mismo estaríamos hablando de temporada alta y en cambio los precios que se están barajando no son los de temporada alta. En Madrid, septiembre son meses de temporada alta y lo que estamos barajando y con lo que estamos prediciendo y todas las tarifas que estamos marcando son tarifas de temporada baja. Y no estamos marcando ningún tipo de restricción. Septiembre es un mes muy fuerte en Madrid y por el contrario tenemos políticas flexibles, hemos cerrado absolutamente todas las no reembolsables y precisamente lo que estamos intentando es aguantar el precio a un precio de temporada baja, pero tampoco reventar. Tener en cuenta que cuando no hay demanda, el bajar más aún el precio de lo necesario es absurdo. Lo que tenemos que dar es una propuesta de valor, lo que tenemos que intentar cuadrarnos todos es que si el producto son 65, no tengo ninguna necesidad, si no tengo ningún tipo de demanda, de bajarlo a 49.
al final el reventar precios, que es lo que yo suelo decir, al final no es bueno ni para el que lo revienta, ni siquiera para el resto de los competidores, porque al final la demanda va a seguir siendo la misma. Entonces es importante tener una estrategia de ventas en las que tampoco reventemos el precio sin necesidad, sobre todo si no hay demanda no tenemos necesidad de reventar el precio. Tenemos que estar siempre a precios acordes al mercado, siempre precios acordes al mercado, pero no hace falta que, digamos, que reventemos ese precio. Obviamente la demanda, como hemos estado hablando, es elástica. Cuanto más demanda vamos a vender más caro, cuanto menos demanda vamos a vender más barato. Y lo que os he dicho desde el inicio de mi sesión, el precio siempre lo va a definir la demanda. Es decir, no podemos vender más caro porque queramos. Hay muchos responsables de alojamientos que dicen, no, es que mi establecimiento vale mucho y no puedo vender por debajo de tal. Ese por debajo de tal a lo mejor te lo tienes que mirar y a lo mejor lo que tienes que revisar son los costes que tú tienes, porque si tú has decidido hacer un alojamiento con baños de oro y quieres vender todo tu producto con esos precios de baños de oro, pues a lo mejor no vas a vender y no vas a ser tan rentable como lo que deberías de ser. Entonces, cuando vayamos a hacer una inversión a la hora de tener un alojamiento, también lo tenemos que tener en cuenta, todas este tipo de cosas, porque el precio al final siempre me lo va a venir dado por la demanda. Y entonces, pues lo que hemos estado hablando hasta ahora, vamos a tener dos acciones, una proactiva y otra reactiva. La acción proactiva es, obviamente, cuando ya hemos analizado todo nuestro histórico y vamos a hacer nuestro forecast, nuestra previsión de ventas. Y una reacción reactiva es cuando ya lo que vamos a hacer es ese forecast que nosotros ya hemos trabajado, hemos utilizarlo, irlo definiendo e irlo, digamos, retocando según las necesidades, es decir, según el pick-up que tengamos por ocupación, según los calendarios de ventas si de repente nos han cambiado un evento y obviamente según el competitive set, lo que está haciendo mi competencia. Si mi competencia está tirando precios, no está tirando precios. Tener claro que si tu competencia termina tirando precios, al final a ti te va a tocar bajar precios si quieres que te entre alguna reserva. Eso, por desgracia, nos va a pasar siempre. Y ahora ya por último, os quería hablar del forecast. El forecast para mí es de las cosas más importantes que un revenue tiene que marcarse. Yo no puedo trabajar a ciegas, tengo que trabajar en base a algo. Yo tengo que tener un objetivo precisamente para saber a qué precios quiero vender y a dónde quiero llegar. Cuando hacemos un forecast, yo siempre digo lo mismo. El forecast tiene que ser lo más realista posible y lo más verdadero posible. Cuando hacemos un forecast, siempre nos vamos a fijar en lo que es el tiempo pasado para ver qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Es decir, vamos a analizar desde el 1 de enero al 31 de diciembre cuáles han sido todos los eventos, ocupación, precio medio e ingresos para saber qué queremos tener el año próximo. Para que os hagáis una idea, no es que yo sea súper lista, pero cuando yo hice el forecast de mis alojamientos en Madrid, incluidos hostels, yo ya sabía que la ocupación y el precio medio que iba a tener en Madrid este año iba a ser por debajo, antes del COVID, del año pasado. El año pasado tuvimos la final de la Champions y tuvimos un congreso farmacéutico enorme en Madrid que nos trajo muchísimos ingresos y unas ocupaciones súper altas. Y no había ningún evento en Madrid este año que pudiera paliar eso. No había ningún evento comparable. Estamos hablando antes del COVID. No había absolutamente nada. Entonces yo sí ya sabía que mi forecast en los meses de mayo y de junio y en los meses de octubre, que fue el evento farmacéutico, lo tenía que retocar porque no iba a llegar ni a esas ocupaciones ni a esos precios medios, porque no había ningún evento que me pudiera traer ni esa cantidad de clientes ni esa cantidad de dinero. Obviamente por eso hacemos un forecast, para saber, yo me estoy adelantando, yo ya sé que en el mes de mayo no voy a llegar a esas ocupaciones y a ese precio, ni en el mes de junio. Pensar que la final de la Champions fue el 1 de junio, pero claro, desde el jueves, miércoles, jueves, viernes, incluso en muchos alojamientos que yo llevaba desde el lunes de esa semana, ya estábamos llenos y con unos precios súper altos. Y justo en el final de la Champions, que era el sábado, vendimos a precios muchas de las habitaciones por encima de los 900 euros, en hoteles de 2 estrellas y de 3 estrellas, no estoy hablando de 5 estrellas ni nada. Lo que os comentaba de la demanda. Al final el precio me lo está poniendo la demanda. No lo estoy poniendo yo, me lo está poniendo la demanda. Por tanto, ¿qué necesitamos para hacer un forecast? De todo lo que hemos hablado. Los datos históricos, cuáles son las medidas de los resultados por días de la semana y por temporadas, lo que hemos hablado de los lunes y los martes, cuáles son los resultados de cada segmento, lo que hemos visto en el Excel, cuál es la curva de llenado y la anticipación por segmentos de mi establecimiento, la estancia media por temporada, el cierre de todos los eventos, cuál es el calendario de demanda. En resumen,
toda esta información que hemos visto hasta ahora es lo que necesitamos para hacer ese forecast. Lo que os hablaba desde el principio, hemos empezado desde abajo hasta arriba. Ahora ya estamos cualificados para poder realizar el forecast y el pricing de venta de nuestro alojamiento. Y esto sería lo que es cuando hacemos un forecast, es decir, nunca nos vamos a posicionar fuera de mercado, siempre vamos a evaluar cuál es la estrategia que nos hace conseguir mejor RevPAR, como hemos hablado al principio, equilibrio entre precio medio y ocupación. Siempre tenemos como revenues detectar las situaciones con antelación para poner en marcha acciones comerciales, siempre. Nos va a servir obviamente para analizar todos los contratos que tengamos, podemos compararlo con el presupuesto y saber cómo vamos con respecto a este. Y sobre todo, y lo más importante, sobre todo en tema de alojamientos, vamos a ser capaces de planificar las necesidades de vacaciones, de compras, obviamente la recepción, incluso de mantenimiento. Es decir, si yo sé que en una determinada fecha ya voy a prever que voy a tener una ocupación baja, el director o el responsable puede aprovechar para esas pequeñas mejoras en las instalaciones, y precisamente lo va a hacer en esa temporada baja que yo le he marcado. Obviamente no me va a bloquear habitaciones compartidas o justamente en temporada alta que cuando las tengo que vender. Por eso es tan importante realizar un buen forecast. Y bueno, yo creo que hasta aquí es todo lo que os quería comentar. Sí que quería hacer un poquito de hincapié con el tema del COVID. Sé que lo estoy sufriendo mucho. Sí que es cierto que todos los webinars a los que he asistido dicen lo que os he estado comentando, que cada vez tienen más interés, o sea, que el cliente de hostel sigue teniendo muchísimo interés en alojarse en este tipo de alojamientos. Es importante que aprovechéis para dar un producto de valor, que sobre todo que ofrezcáis mucha calidad y mucha seguridad al cliente, que seáis capaces de comunicarlo. En el tema de marketing online, de reputación online, es muy importante saber comunicarlo y que el cliente sepa que estáis tomando las medidas oportunas acerca del COVID, que estáis ofreciendo amenities especiales si es que los estáis ofreciendo. Todo el tipo de cosas que estáis usando. Y también como pequeño tips para que sepáis en el tema de hostels, el cliente de hostel es un cliente que se preocupa mucho por el medio ambiente, es decir, cualquier cosa que vosotros hagáis tema del medio ambiente, debéis comunicarlo, el cliente tiene que saberlo, que os preocupa el medio ambiente. Si participáis en cualquier tipo de ONG, si os preocupa el tema de los animales, comunicarlo porque es muy importante para vuestro cliente directo. Toda esta información va directa a vuestro cliente directo. Por tanto, comunicarlo y saber comunicarlo y utilizar el lenguaje apropiado. Por eso es importante lo que os decía, revisar hostels de otros destinos, cómo trabajan esta comunicación y cómo trabajan este marketing, porque lo hacen realmente bien y aprendemos muchísimo acerca de ello. No sé si los hostels los hostels que lleváis vosotros, pero hay muchos hostels que utilizan la cortinita esta para en las habitaciones compartidas y funciona muy bien, funciona realmente bien. Y bueno, dicho esto, yo ya no tengo mucho más que deciros, no sé si tenéis alguna pregunta. No obstante, cualquier cosita, Dafne tiene mi mail, si tenéis cualquier información, necesitáis cualquier cosita, pues aquí estoy. Bueno, Paloma, voy a dejar de compartir tu pantalla. ¿Vale? Entonces, había una pregunta en el chat, había un par de preguntas. La última que ha llegado es qué estrategia recomiendas marcar o seguir para un hostel de reciente apertura. Así que lo has nombrado también en la presentación, si puedes. Sí, obviamente, aparte de conocer muy bien a tu competencia y tus competidores, fíjate por el que mejor reputación online tiene. Mira qué es lo que está haciendo, qué estrategia de precios tiene. En un primer lugar, como tú no tienes histórico, te tienes que dejar un poco guiar por el que mejor lo esté haciendo. El que mejor reputación online está haciendo se supone que es el que mejor está vendiendo a través de Internet. Entonces yo te diría que te dejaras guiar un poquito por ellos. Siempre teniendo en cuenta que tú al no tener reputación online te va a resultar más difícil convertir, pero sí que es cierto que al final si tú te dejas un poquito guiar por lo que ellos están haciendo, ves cómo es tu producto y su producto, si eres capaz de diferenciarte en cuanto a su producto, si eres capaz de darte cuenta también qué es lo que está demandando el cliente que se aloja en tu comunidad o en tu ciudad, vas a ser capaz de conseguir bastante buena ocupación, siempre y cuando el mercado te lo permita y no vivamos situaciones coyunturales como la que estamos ahora mismo. Claro.
¿Y qué opinas? Porque claro, esto es una cosa que todo el mundo está pensando, es como, bueno, entonces, ¿qué? Ahora que estamos en coronavirus, que imagino que los datos que se tenían antes no sabemos qué valor van a tener, si se puede, bueno, si podemos apoyarnos y confiar en ellos. Como experta en revenue, o sea, ¿cuál es tu consejo? O sea, ¿qué deberíamos hacer? ¿Lo tomamos en consideración los datos, los dejamos, los tiramos a la basura y empezamos de cero? ¿Qué se hace? Personalmente creo que los datos que nosotros tenemos ahora mismo están completamente desvirtualizados, es decir, os lo he dicho durante esta charla, no tenemos datos reales y no podemos compararnos con nada parecido. Por tanto, quizá lo más importante que tenemos que hacer es, tenemos un lienzo en blanco y tenemos que empezar de nuevo. Tenemos que tener claro que estamos trabajando sin demanda y entonces al trabajar sin demanda, lo he comentado desde el principio, tenemos que tener tarifas acordes al mercado, tenemos que tener mucha flexibilidad en cuanto a las políticas de cancelación, no tenemos que tener ningún tipo de restricción porque no es un momento de restricción, porque no vamos a llenar. Tenemos que tener en cuenta que en muchos casos nuestra competencia no solamente va a ser el hostel que estamos siguiendo, sino en muchos casos también pueden ser los hoteles, porque sí que es cierto que en todos los webinars que yo he estado viendo, el cliente de hostel como que le dan más seguridad las habitaciones privadas que las habitaciones compartidas, en este caso una cama de 8 o una cama mixta. Por tanto, tu competencia no solamente va a ser el hostel de enfrente, sino que también van a ser muchos alojamientos de otro tipo que también venden habitaciones privadas. Por tanto, te va a tocar hacer un análisis más exhaustivo de todo, de todo. Pero yo creo que tenemos que ser positivos, creo que según están pasando los días y las noticias son más o menos buenas, el pick-up se va viendo de otra manera. Yo que analizo distintos tipos de alojamientos en distintos lugares de España, sí que me doy cuenta que cada vez que veo un pick-up de Valencia o en el caso de Cullera o incluso en el caso de Bilbao, estoy feliz de la vida porque entran muchas reservas, bueno, muchas reservas, es que a cualquier cosa le llamamos muchas reservas, pero que entran reservas, pues te emocionas, incluso te permites el lujo de ajustar unos euritos el precio. Y en cambio yo cuando veo el pick-up de alojamientos de Madrid, pues me muero del horror porque no entra nada y lo que entra es muy residual. Sí que tenemos que ser positivos y sí que tenemos que pensar que obviamente de esto vamos a salir, que una vez que se abran los aeropuertos y se abran las fronteras, el cliente va a seguir queriendo venir porque al final todos queremos seguir viajando. Tenemos que tener claro que estamos hablando de que en el caso del cliente nacional, el poder adquisitivo del cliente nacional se ha visto mermado, hay mucha gente con ERTES, hay mucha gente con despidos, que lo que va a hacer va a ser que viajemos, pero viajemos menos. Es decir, si tú antes te ibas una semana de vacaciones, ahora probablemente te vayas 2 o 3 días, pero sí te vas a ir de vacaciones, aunque sean 2 días. Entonces tenemos que aprovechar esos 2 días que se van a ir para que se vayan a su alojamiento. Claro. Voy a compartir aquí en pantalla tus contactos. Aquí lo tenemos así de sencillo. Y, y sí, la otra cosa que a mí me pareció muy interesante de lo que has dicho y que creo que podría merecer como subrayarlo de nuevo, es lo que has dicho casi al final, que cuando no hay demanda no tiene sentido, digamos, poner un precio más bajo, porque creo que es un riesgo, no sé cómo lo ves tú, pero creo que es un riesgo que vamos a correr ahora, que cuando haya de nuevo, que empezamos a abrir de nuevo todos los hostels, ojalá sean todos, de que haya un poco esta carrera al vamos a bajar los precios porque quiero que los clientes vengan a mi establecimiento. Pero no sé de lo que, como has dicho tú, si no hay mucha demanda, mejor mantenerlos acordes al mercado, ¿correcto? Claro, el único problema que hay, Dafne, con esto es que cuando no hay demanda, la mayoría de los propietarios de los alojamientos, incluso yo te lo puedo decir que he asistido a reuniones de la Asociación de Hoteleros hace años, siempre se asocian y dicen no vamos a bajar precios y luego cuando llegan a su alojamiento bajan precios y revientan. Entonces, decir que no lo van a hacer, ojalá fuera así, cierto, pero al final va a haber uno que va a bajar y entonces el de enfrente va a bajar y al final vamos a jugar en una guerra de precios que no nos va a llevar a ningún sitio y que al final vamos a vender exactamente lo mismo, porque al final si vienen 10 clientes, son 10 clientes, no son más. Entonces, el problema es que en destinos donde hay muchos alojamientos, como puede pasar por ejemplo en Madrid, incluso en Valencia, cuando hay mucho alojamiento en el que te puedes alojar,
obviamente, y no hay demanda, obviamente los precios se van a ver afectados. Sí que, si bien es cierto, va en cadena, es decir, los hoteles de 4 bajan, los hoteles de 3, los hoteles de 2, van bajando todos hasta el último de la cadena, que obviamente tiene que seguir bajando. A mí hay una cosa que siempre me ha sorprendido, y siempre lo digo en Revenue y lo pongo como ejemplo. Hay muchas veces que muchos hoteles, que lo he comentado en la esta, de 2 estrellas están vendiendo mucho mejor y más caro que hoteles de 4 estrellas. En muchos casos a lo mejor es porque tienen menos habitaciones, pero en otros casos es porque hacen una estrategia de revenue más correcta, porque han vendido a largo plazo y cuando llega la fecha no tienen necesidad de reventar. Ahora mismo cuando no tenemos demanda, yo sí que aconsejo es flexibilizar al máximo, compartir las medidas COVID, que todo el cliente que vaya a alojarse en tu alojamiento antes de llegar tenga muy claro que es un sitio seguro, que nos estamos preocupando, que se dé una imagen de lugar, ya no solo de ciudad segura, sino también de alojamiento seguro y ser muy transparente a la hora de hacer reservas, no cobrar anticipos, sobre todo intentar flexibilizar al máximo, pero sí que tener en cuenta de que la bajada de precios se va a hacer, de hecho se está haciendo y se seguirá haciendo según se acerquen los días. Perfecto. Y sí que vi que también había algunas preguntas. Alguien preguntaba si podías pasar las diapositivas. Digamos que he dejado aquí tu mail, así que cualquier pregunta tengan, te pueden contactar directamente. Imagino también si queda alguna duda sobre algunos términos o cosas que esto no quedaron muy claras. Me has dicho que estás a disposición para ayudar en el socorro. Sí, sí, claro, claro. De todas maneras, creo que tú también tienes la diapositiva, ¿verdad? Para poderla enviar a quien te la haya pedido. Sí, exacto. Entonces, digamos que si me das el permiso de Sí, compartirlas, sí, 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 claro, claro, sin problema. las compartiré con quien está interesado, así que me podéis preguntar, bueno, por mail o por WhatsApp o podéis contactar directamente con Paloma, que ha sido súper amable hoy y nos has compartido muchísimas informaciones muy útiles, muy interesantes. Hay demasiada información, hay veces que digo, estoy dando como demasiada información en muy poco tiempo y no sé si lo van a poder asimilar. Es que hay mucho, o sea, al final es por eso que si hay una persona que se encarga de hacer el revenue management en los grandes hoteles, hay una razón, porque hay muchas cosas que saber. Y como has Sí. dicho tú, por suerte que ahora tenemos la tecnología que nos ayuda, así que también los hostels más pequeños podemos pensar como los grandes, digamos, ¿no? Sí. No, 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 es que debemos de pensar como los grandes, lo podemos hacer exactamente igual. El revenue está a las manos de cualquiera. Es decir, de hecho yo creo que todo el mundo debería aplicarlo, todo, porque además es que está en nuestras manos. Por eso he comentado también lo del tema de las herramientas de invertir en tecnología. Hay veces que cuando nos vemos pequeños, nos creemos realmente que somos pequeños y que no podemos llegar a esas herramientas. Y ahora se puede llegar a cualquier tipo de herramientas gracias a que hay un amplio abanico de posibilidades y además a buen precio. Sí. Hay una pregunta aquí, que Ania te pregunta si trabajáis con Excel o si tenéis alguna extranet para que a los clientes vuestros sea más fácil visualizar los datos. Sí, nosotros en Hotels.dot, cuando os he hablado del RMS, me refería precisamente a eso. Nosotros en Hotels.dot tenemos un RMS, es el cual se nutre de toda la información, de todos los datos históricos de los alojamientos y ya nos olvidamos de utilizar ese Excel. Ahora a mí, por ejemplo, volver a ese Excel para mí sería muy complicado porque a golpe de clic tengo absolutamente toda la información, todas las comparativas que necesito y me resulta muchísimo más fácil trabajar, sobre todo porque un RMS como el nuestro, como el que tenemos en Hotels.dot, nos permite hacer revenue por producto. En el caso de los hostels, en cualquier tipo de alojamiento, pero en el caso de los hostels también es muy bueno. Es decir, yo voy a saber cuántas reservas me están entrando por cada producto que yo tengo a la venta para saber cuál es el que vendo más y cuándo. No lo voy a tener que hacer a todo lo pasado, cuando yo ha pasado que analizo y digo, ay, he vendido mucho la habitación privada de 4. No, lo voy a saber in situ, según están pasando los días y me va a dar la posibilidad de subir ese suplemento o de bajarlo en el caso de que no esté vendiendo. Perfecto. Bien, creo que no han llegado otras preguntas, así que te podemos ya dar el descanso. No te preocupes. No, de verdad, muchas gracias porque ha sido muy interesante.
Y vamos de nuevo, compartiremos el video en YouTube cuando la tecnología nos los permita, porque estamos aprendiendo con la tecnología. Sí, sí, estamos todos igual. Todos igual, ¿no? Con teletrabajo y tecnología. Y también sé que Hotels.dot va a compartir el vídeo igualmente, así que cualquier información tengáis podéis contactar con Palomo directamente con Hotels.dot a través de sus páginas web. Sí, claro, claro. Cualquier cosita que necesitáis, estoy a la orden. Perfecto. Bueno, entonces ya está, ya os dejamos libres y gracias de nuevo, Paloma, y que tengáis una buena tarde. Igualmente, muchísimas gracias por la asistencia. Gracias a